La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ocurrió lo que las encuestas vaticinaron, ni el aumento histórico de participación sirvió para mover las expectativas y la extrema derecha ha ganado por primera vez unas elecciones legislativas en Francia, uno de los países fundadores de la Unión Europea, a punto de traducir su división interna en el dominio ultra. Imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Y así, a la vez que Francia se manifiesta contra el avance de la extrema derecha al grito de no pasarán, los franceses dejan a esa ultraderecha entre 10 y 20 diputados de la mayoría absoluta según las proyecciones para la segunda vuelta. El movimiento Reagrupación Nacional, que lidera Marine Le Pen y que tiene como objetivo ahora colocar a un chico de 28 años que dejó sus estudios sin terminar como primer ministro, superó ayer el 33% de los votos. Casi triplica el número de papeletas totales que obtuvo en las legislativas anteriores a estas alturas, 11 millones. Si la segunda votación del próximo domingo no provoca un vuelco, la extrema derecha habrá adelantado el primer paso de su proyecto para hacerse con la presidencia de Francia en 2027. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La izquierda había decidido concurrir unida, un movimiento que no se producía desde los años 30, en pleno auge del totalitarismo en Europa. Ese Frente Popular ha quedado en segunda posición con el 28% de los votos y los liberales de Macron se han despeñado. Son terceros con el 21%. La extrema derecha llama a otra movilización que le otorgue la mayoría absoluta cuando empieza ya la campaña de cara a la segunda vuelta. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Nada más saberse estos resultados, Le Pen salió desde su feudo del norte, Paso de Calais, a pedir que se confirme la victoria en la segunda vuelta del domingo que viene. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue. Para proceder a esta alternancia, para conducir las reformas que el país necesita, nos hace falta una mayoría absoluta para que Jordan Bardella sea en 8 días nombrado primer ministro por Emmanuel Macron, reclamaba Le Pen para su número 2 y anunciando que había sido reelegida ya diputada en esta primera vuelta. Faltaba por saber si el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, iba a llamar a cerrar el paso a los candidatos lepenistas junto a la izquierda, como ya había hecho el líder insumiso Mélenchon, pero al revés. Tardó, pero Attal lo acabó haciendo desde la sede del gobierno. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire. Esto pasará por el desistimiento de nuestros candidatos, cuyo mantenimiento en tercera posición podría hacer elegir a un diputado del Reagrupamiento Nacional ante otro candidato que defiende como nosotros los valores de la República, anunciaba Attal, aunque esta consigna no es compartida por todos los responsables macronistas y en absoluto por la derecha tradicional, que parte con un 10% y no da consigna de voto. Con un país dividido en el voto también entre la ciudad y el campo, hay 7 días por delante para que los partidos decidan con qué fórmula concurren para hacer frente a la ultraderecha y, como nos decía Vicens, el panorama no está claro. Está la consigna del macronismo de no presentarse donde no puedan ganar, pero no todos en el partido están por la labor de obedecerla, como sí lo está la izquierda, y la derecha tradicional asiste partida de nuevo a la segunda vuelta. Así que, Bayo, ¿ahora qué? ¿Qué podemos ver o no en los próximos días y de cara al domingo? Pues el escenario que se plantea es bastante complejo porque, como apuntabas, no todos dentro del movimiento macronista están por la labor de seguir las directrices del presidente para facilitar una alternativa de izquierdas a la extrema derecha lepenista. Nulle part. Nous ne permettrons au RN. Quien sí se beneficiaría de ese apoyo del centro sería Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, el bloque de extrema izquierda que se posiciona ya como la clara alternativa a la extrema derecha de Marine Le Pen, no solamente en estas legislativas, sino y posicionándonos ya de cara a las presidenciales de dentro de 3 años. 3 años si es que Macron no renuncia antes al Elíseo.
Aquí en España empieza una semana y un día en el que vamos a asistir a decisiones y reuniones, algunas sobre lo más tangible. Porque en primer lugar, desde hoy podemos comprar aceite sin tener que pagar el IVA. Hoy también vuelven a reunirse el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para tratar la reducción de la jornada laboral. Y a este día llega la patronal sin propuesta, a pesar del ultimátum que le había fijado el Ministerio. Y hoy además es el último día para presentar la declaración de la renta. Con todo esto sobre la mesa y con más, a partir de las 9 estará en Hoy por Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de lo económico, la semana empieza también muy marcada por la violencia machista de los últimos días. Solo desde el viernes ha dejado 6 víctimas, 4 mujeres asesinadas y 2 niños. Mañana el Gobierno reúne al Comité de Crisis para analizar la situación. Mariola Lobrido. ¿Qué ha fallado en los asesinatos y en la protección de Amal y sus pequeños Adán y Giva? Es lo que analizará mañana martes el Comité de Crisis convocado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha alertado en la cadena SER de los discursos negacionistas y del riesgo del verano para las víctimas. Hace esta llamada a los entornos. Necesitamos que colaboren los entornos que están viendo esa violencia machista, esa violencia asesina y que a veces por cualquier motivo no se denuncia o no se habla con la víctima e incluso se deja pasar, ¿no? Amal estaba en el Biogen y lo había denunciado por maltrato varias veces. El exmarido, con orden de alejamiento, cumplió una amenaza que cuenta algún allegado: matar a su mujer antes de entrar en prisión, que era inminente. El Ayuntamiento de Las Pedroñeras ha convocado para este mediodía un minuto de silencio. Zafarraya, un pueblo de Granada, sigue consternado por el asesinato machista de Laura y de su madre, y Fuengirola por el de Petra. Y vamos con el tiempo, que viene con temperaturas que hasta ahora todavía son frescas y con algunas tormentas. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, y a esta hora permanecen todavía las nubes muy activas en el este del país, sobre todo en el este de Castilla-La Mancha, en el sur de Aragón, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Hasta mediodía esperamos chubascos y tormentas importantes en esta zona del país, y atención también porque en Baleares esperamos risagas, sobre todo en la isla de Menorca, con esas subidas y bajadas repentinas del nivel del mar. A partir de mediodía mejorará rápidamente la situación. Tan solo esperamos algunas lluvias débiles en el Cantábrico, cielos poco nubosos en el resto del país y temperaturas que ascienden algo en el suroeste con respecto a días anteriores, máximas que, por ejemplo, en Badajoz, en Córdoba o en Sevilla pueden acercarse ya a los 35 grados. En Canarias, algunas nubes al norte y temperaturas sin demasiados cambios. Y mientras Francia copa las portadas, en España la política también debate algunos temas compartidos y la emergencia a un nivel mucho menor de posiciones ultras. Hoy les contamos en la serie En el País una nueva entrega del barómetro de 40dB que indica que, de celebrarse elecciones mañana, aquí en España volvería a ganar el Partido Popular, y aunque mengua su ventaja, añada al bloque de la derecha al agitador Alvise. El PSOE lograría recortar su distancia con el PP porque es el único que sube con respecto al mes pasado. 31,2% de intención de voto los socialistas y 33,3% los populares. Pero la derecha añade a "se acabó la fiesta" de Alvise Pérez, que aparece con un 4,4% de los votos y aprovecha la caída de Vox. Así que entre ambos bloques hay ahora 8 puntos de distancia a pesar de la caída pequeña del PP. Sumar solo conservaría la mitad de sus votantes del 23J, se quedaría en el 5,9%. Y vamos a iniciar una semana que desde luego podríamos calificar como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. En esta semana probablemente veamos cómo el fiscal general del Estado es imputado. En esta semana veremos cómo la esposa del presidente del Gobierno acude a declarar. Muchas cosas vaticinaba ayer el portavoz del PP, Miguel Tellado, para iniciar la semana después del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, con el PP en la búsqueda de posición después de ese pacto. Lo que sí es seguro es que en los próximos días el partido tendrá que abrir otra carpeta. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La carpeta de cerrar una postura común sobre el acuerdo migratorio para el reparto de menores, y este es un asunto que tiene ciertas aristas dentro del Partido Popular. Sí, y con todo, pese a los peros de territorios como Madrid, Génova a priori se muestra dispuesta a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno presentará en las comunidades autónomas en una conferencia sectorial el próximo 18 de julio. Y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Hablaba así Núñez Feijóo, que pedía no obstante más medios al Gobierno. El PP no da ningún valor, Ángels, a las amenazas de Vox de romper sus gobiernos con el PP si colabora
ahora con este reparto. Nos harían un favor, dicen los populares, que manejan encuestas que apuntan a que el PP se come a los de Abascal en Castilla y León o Comunidad Valenciana. Fuentes de Génova, sin embargo, se advierten del peligro de que si se descuelgan de una solución para Canarias, esto tense el gobierno de coalición allí, del que forma parte el PP, y el PSOE lo utilice para acercarse a Coalición Canaria. En este contexto, hoy Feijóo se verá con sus varones en un acto en Salamanca donde el partido presentará su proyecto de EBAU común en todas las autonomías donde gobiernan. Mariela, gracias. A vosotros. Mañana, además, empieza la tramitación parlamentaria de esa reforma del Poder Judicial que pactaron PSOE y PP. Pendiente está por saber todavía por dónde llevan los socialistas, el gobierno, las medidas de regeneración democrática que Sánchez anunció después de su retiro temporal. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Iniciado julio, comienza la cuenta atrás para poner nota a un curso político atípico hasta la fecha. Este mes será de mucha intensidad legislativa con varios plenos en el Congreso para aprobar definitivamente la reforma del Poder Judicial acordada por PSOE y PP hace unos días. Precisamente este acuerdo ha despertado suspicacias entre los socios parlamentarios que ya hablan de gran coalición mirando al PP, cosa que en el PSOE desmienten en privado pero también en público, tal y como ha remarcado el ministro de Justicia en una entrevista con el diario El País. Félix Bolaños deja claro que este acuerdo con el PP es bueno, pero descarta un nuevo socio prioritario, algo que también ha compartido Pilar Alegría en las últimas horas en el diario.es. Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que esta oposición que llevan ejerciendo estos últimos 5 años de ataque y derribo no ha funcionado. El gobierno también quiere abordar con el PP la renovación de organismos como el Banco de España o Radio Televisión Española y pretende dejar cerrado el plan de regeneración democrática del que por ahora dan poca información, más allá de la intención de modificar el derecho al honor y a la rectificación en lo referente a la publicación de informaciones falsas. Y desde hoy empieza un semestre delicado para la Unión Europea, que, como les contamos, asiste a la victoria de la ultraderecha francesa en primera vuelta, porque a ese éxito de Le Pen se une en la nueva legislatura la presidencia húngara de la Unión, que recae en el ultra Viktor Orbán. Empieza su mandato de turno y ya busca aliados para formar un nuevo grupo de extrema derecha dentro del Parlamento Europeo. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Hungría asume la presidencia con Viktor Orbán más aislado que nunca, al margen del acuerdo embrionario de la legislatura y prácticamente solo en sus trabas para seguir ayudando a Ucrania, pero con la voluntad, en cambio, de ampliar su influencia y sus postulados, en este caso en el Parlamento Europeo. Su partido, el Fidesz, junto a la extrema derecha austriaca y una formación populista checa, han presentado una alianza para convertirse en grupo parlamentario. Patriotas para Europa pretende ser un paraguas de formaciones contrarias a la ayuda a Ucrania o al Pacto Verde y se propone reestructurar a la extrema derecha en la Eurocámara, hoy dividida en ECR e Identidad y Democracia. Los tres partidos tienen los escaños suficientes para formar grupo, pero necesitan diputados de otros 4 estados según las normas del Parlamento. Así que el cortejo empieza hoy. En las quinielas suena ya el partido de Fico en Eslovaquia. En el mapa para entender el mundo. Ahora Reino Unido, después de Francia, llegan las elecciones británicas el jueves. Estas para elegir al primer ministro con unas encuestas que dan por hecha una derrota histórica del Partido Conservador. Incluso le sitúan en tercera posición. El candidato de los Tories intenta reducir las distancias porque su apoyo ha caído hasta el 18% frente al 41% de los laboristas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Rishi Sunak sigue tratando de convencer a los votantes indecisos en la recta final de una campaña plagada de contratiempos para su partido, y lo ha hecho advirtiendo sobre los riesgos de una supermayoría del Partido Laborista. Está previsto que la carga fiscal bajo un gobierno laborista alcance su nivel más alto en la historia de nuestro país, ha alertado en una entrevista este domingo a la BBC. Pero por ahora el primer ministro ha sido incapaz de recortar la ventaja de más de 20 puntos que Keir Starmer mantiene en las encuestas. Son muchos los que dan por hecha su victoria este jueves, aunque el líder laborista prefiere ser prudente. No hay nada decidido, ningún voto ha sido ganado o perdido todavía, ha asegurado este fin de semana en uno de sus últimos actos de campaña. El Partido Laborista ha logrado incluso el apoyo del influyente diario The Times este domingo, que ha apostado por un cambio de gobierno y por abrir un periodo de reflexión en el Partido Conservador. Y en Estados Unidos, según la prensa del país, el equipo de Biden trabaja para sofocar cualquier revuelta demócrata después del debate. Públicamente, los aliados del presidente han pasado los últimos días restando importancia a sus errores, pero en privado intentan apagar las críticas internas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, el partido continúa públicamente defendiendo al presidente y tratando de proyectar una imagen de unidad. Juzguemos a Biden por su presidencia y no por un debate
debate, decía la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y no fue la única. Senadores y congresistas destacaban ayer el contraste entre Biden y Trump, y aunque reconocían su pésimo papel en el debate, aseguraban que de ninguna manera debe renunciar. Pero declaraciones como esta dejan entrever una crisis de partido que está lejos de resolverse. Hay muchísimo afecto y amor por Biden en el partido, y esto hace que la situación sea aún más difícil. Pero se están produciendo conversaciones serias y honestas a todos los niveles, reconocía el congresista progresista James Raspin. Mientras tanto, la lista de medios que piden su renuncia o que especulan con su posible reemplazo continúa creciendo, y Donald Trump ha seguido regodeándose de su victoria del jueves por la noche. El ejército israelí sigue tratando de sumar más efectivos para una guerra que entra ya en su 9º mes. Los ultraortodoxos que han abarrotado las calles de Jerusalén para protestar por su posible llamada a filas. La decisión del Tribunal Supremo de la semana pasada pone fin a la exención que tienen. En Israel, este grupo representa el 13% de la población y por motivos religiosos se libran del servicio militar obligatorio que sí tiene que hacer el resto de jóvenes. Los socios sionistas y ultraortodoxos de Benjamin Netanyahu amenazan con dejar la coalición si el gobierno aplica la sentencia. Y el gobierno turco ha prohibido la marcha del orgullo LGTBI. Y la gobernación de Estambul incluso cerró el centro de la ciudad para evitar manifestaciones espontáneas de grupos que el gobierno califica de ilegales. Según la prensa turca, 15 manifestantes han sido detenidos. El gobierno se justifica diciendo que la protesta no estaba autorizada y tenía que garantizar el orden público. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.